Amén. Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. En esta ocasión corresponde el capítulo 11. Continuamos avanzando en el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio. Y la semana anterior finalizamos el capítulo número 10. Ahora vamos a continuar con el capítulo número 11. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 1 en adelante: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban ahí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, ahora nos corresponde, a partir de este capítulo 11, cubrir los relatos del Evangelio de Marcos de el ministerio, llamemos, del Señor en la ciudad de Jerusalén. Recuerde que tanto el Evangelio de Marcos como el de Mateo y el de Lucas nos presentan que el Señor Jesús fue a Jerusalén una sola vez, y es la ocasión cuando Él es capturado, crucificado y sepultado. El Evangelio de Juan es el único que difiere con estos relatos, pues según el Evangelio de Juan, Jesús visitó varias veces a Jerusalén. Ahora, hay que recordar, y esto lo vimos cuando iniciamos el estudio del Evangelio de Marcos, que este es el Evangelio que primero se escribió. De hecho, Mateo y Lucas, para ser redactados, utilizaron como una de sus fuentes básicas el Evangelio de Marcos. Y otra gran fuente es otro documento por ahora perdido,
pero que se ha logrado reconstruir, que se llama el documento Q. Entonces, esas dos fueron las grandes fuentes sobre las cuales Mateo y Lucas redactaron sus respectivos evangelios. Juan es un evangelio totalmente independiente, que no utiliza las fuentes de Marcos, tampoco del documento Q, y que tampoco sigue la línea de relato que Mateo y Lucas tomaron. En Marcos, por no hablar de Mateo y Lucas, el viaje del Señor hacia Jerusalén comenzó en el capítulo 8. O sea, eso lo vimos en su oportunidad. Pero hoy ya estamos a la altura del capítulo 11 y es aquí donde el Señor finalmente entra a la ciudad de Jerusalén. En el versículo 1 llama la atención que Marcos da muchos detalles geográficos, porque dice se acercaban a Jerusalén, que sería el primer dato. Sabemos que llega a Jerusalén por el camino de Jericó, porque recordemos el caso de Bartimeo, que fue lo que vimos la semana anterior. Entonces, él está llegando a Jerusalén por el camino de Jericó. Entonces, primera referencia geográfica. Segundo, dice llegaron a Betfagé. Segunda referencia geográfica. Y a Betania. Tercera referencia geográfica. Junto al Monte de los Olivos. Cuarta referencia geográfica. ¿Por qué Marcos se preocupa en dar tantos elementos cuando a lo largo del Evangelio hemos visto que Marcos no ha sido muy cuidadoso en el tema de los elementos geográficos? Y es más, hemos visto como en algunas ocasiones él incluso se equivoca porque ubica lugares que realmente no estaban donde los relatos de Marcos los presentan. Eso lo comentamos en la introducción del Evangelio de Marcos. Pero aquí vemos un gran cambio, porque ahora él está enfatizando una saturación, podría uno decir, de elementos geográficos, como que si para Marcos era muy importante cuál fue el camino por el cual Jesús entró a Jerusalén. Él menciona acá Betfagé, la cual era una pequeña aldea que quedaba muy cerca de Jerusalén, y casi venía a ser Betfagé como un suburbio, un barrio de la ciudad de Jerusalén. Betania, en cambio, ya quedaba un poco más retirado, a pocos kilómetros, pero un poco más retirado. Ve usted como tanto el nombre de Betfagé como de Betania, ambos nombres comienzan con la expresión Bet. Betfagé, Betania. Porque Bet en el hebreo lo que significa es casa. Cada vez que usted encuentre en la Biblia algún nombre o lugar que comience con ese prefijo Bet, lo que significa es casa. Por ejemplo, Betel, Bet, que significa casa, y El, que es una expresión que se refería a Dios. Entonces, Betel es casa de Dios. Pero ahora tenemos Betfagé y Betania. Betfagé lo que significa es casa de higos, porque Bet es casa, Fagé, higos. Entonces, la casa de higos, lo cual no nos debe extrañar, porque
dice que se encontraba junto al Monte de los Olivos. Y precisamente se llamaba Monte de los Olivos porque había muchos olivares ahí. Entonces, Betfagé era como una pequeñita aldea donde las personas eran quienes cortaban los higos, los procesaban para comercializar. Entonces, por eso se llama Betfagé, la casa de higos. Betania, lo que significa es casa de dátiles. Porque probablemente en esa época, o quizá en el pasado, lo que ahí se había trabajado era el dátil, que también es una fruta que, por cierto, tiene un alto contenido en azúcar, en aceites vegetales. Es uno de los elementos básicos de la dieta en el Medio Oriente hasta el día de hoy. El dátil era importante para ellos. Entonces, nos dice algo del trasfondo, pero parece que lo que más le interesa a Marcos es el hecho de que todo esto estaba ocurriendo junto al Monte de los Olivos. Y para él eso es importante porque hace referencia a la profecía de Zacarías, que hablaba que en la venida del Cristo, dice, él asentará sus pies sobre el Monte de los Olivos. Por supuesto que hoy nosotros sabemos que esa profecía de Zacarías no se refería a la primera venida, sino que se refiere a la segunda venida de Cristo, que cuando él vuelva sus pies se sentarán sobre el Monte de los Olivos. Pero como era una profecía evidentemente mesiánica, entonces Marcos está enfatizando, y quizá por eso él es tan abundante en detalles geográficos, para poder relacionar a Jesús con el Monte de los Olivos, y de esa manera, aunque él ni lo menciona, pero para que el lector en su mente pueda atar los dos elementos y entonces relacionar que Jesús entró del lado del Monte de los Olivos, y eso le podía refrescar la mente y recordarle la profecía de Zacarías, que hablaba que el Señor pondría sus pies sobre el Mesías, pondría sus pies sobre el Monte de los Olivos. Bueno, están en ese lugar y dice el versículo 1 que Jesús envió a 2 de sus discípulos. No sabemos quién de los 12, pero dice el versículo 2, con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Es decir, que aparte de la aldea de Betfagé y de Betania, es decir, de la casa de los higos y de la casa de los dátiles, había otra aldea también adelante, cuyo nombre no se nos dice. Simplemente dice el Señor: vayan a la aldea que tenemos enfrente, y tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y les dice aún más: si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Recuerde que, de acuerdo a Marcos, esta es la primera vez que Jesús está llegando a Jerusalén, al menos desde que inició su ministerio, porque de acuerdo a Lucas, recuerde que él presenta una ocasión más, que es cuando Jesús tenía 12 años, cuando dice que, cuando la gente dice que Jesús se perdió en el templo, Jesús nunca se perdió, los que se perdieron fue María y José. Igual que acá, ¿verdad? A esto le llaman la entrada triunfal, y yo no sé por qué le llaman entrada triunfal. Al final usted verá por qué digo yo que no debería llamarse la entrada triunfal. Pero bien, esas son las costumbres, así se acostumbra a llamarlo. Entonces, el Señor no conocía, o por lo menos no había estado en Jerusalén en años.
por lo menos desde que inició su ministerio. Entonces, ¿cómo sabía Jesús que había un burrito atado al entrar en esa aldea? Y es más, él sabía que nadie antes se había montado en ese burrito, nadie lo había domesticado, nadie lo había cabalgado antes. Entonces, obviamente la respuesta es que el Señor lo conoce todo. Pero hay una cosa más importante, y es que el Señor les dice que si llega la gente y le dice: oigan, ¿por qué están desatando el burrito? Jesús les dijo: el Señor lo necesita. Y obviamente, cuando allí dice el Señor lo necesita, se está refiriendo a que es Él quien lo necesita. En otras palabras, Jesús está adjudicando a sí mismo el título de Señor. Eso tiene un significado especial para el Evangelio de Marcos, por una razón sencilla, y quizás usted nunca lo ha advertido, pero hoy se la voy a decir. Y es que esta es la única vez que Jesús utiliza el título de Señor en el Evangelio de Marcos. En Mateo uno sabe que a cada rato le dicen Señor, en Lucas igual, en Juan ya no se diga, pero en Marcos esta es la primera vez que se utiliza el título Señor para referirse a Jesús. Entonces, ¿por qué Marcos espera, por decir así, hasta este momento para revelar eso? Recuérdese que cuando en la introducción, que fue hace ya bastante tiempo, a Marcos, yo le dije que Marcos es un evangelio de una cristología baja. Se le llama una cristología baja a aquel documento que presenta a Jesús con muy pocos indicios de divinidad. Eso es lo que hace Marcos. O sea, Marcos no se esfuerza por presentar a Jesús ni como profeta, ni como el Mesías, y mucho menos como el Hijo de Dios. Por eso es que no le da el título de Señor. Entonces, lo presenta más. Claro, hay elementos, hermano, que uno no puede negar que algo había en Jesús. Pero recuerde, Marcos fue el primer evangelio que se escribió. De hecho, es el único evangelio que pertenece a la primera generación de cristianos. Los otros tres se escribieron en la segunda generación ya. Entonces, la idea y el sentimiento que había entre los primeros cristianos de la primera generación era esa, que Jesús había sido como un hombre excepcional. Y es hasta hoy que Él está entrando a Jerusalén. Ya estamos en el capítulo 11 de Marcos, ¿no? Y Marcos solo tiene 16 capítulos. Estamos ya casi en la parte final. Y estamos ya en la última semana de vida de Jesús. Hasta ahora es que hay claras referencias a Jesús como Mesías, comenzando por el tema del Monte de los Olivos que ya le mencioné. Y ahora que se le da, o Jesús usa el título de Señor para referirse a sí mismo. Bien, ocurre que los discípulos obedecen, van a la aldea que estaba adelante, que no sabemos cuál era, y tal como el Señor les había dicho, al entrar ven al burrito que estaba atado, y los discípulos dijeron: este es el burrito. Entonces ellos llegaron y comenzaron a desatarlo. Pero cuando ellos lo estaban desatando, habían unos hombres cerca que los vieron y le dijeron: hey, ¿ustedes por qué están desatando el burrito? Porque eso de llegar y desatar el burrito para llevárselo equivaldría que hoy en día
un fulano llegara, se metiera en un carro y lo arranca y se lo quiere llevar, ¿no? A eso equivaldría. Porque los burritos eran uno de los medios de transporte que había en la época, de los más baratos. Pero que sea un carrito barato, ¿verdad? No está bien eso que alguien llega, lo arranca y se lo lleva y ni pide permiso. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces los hombres vienen y le dicen: oiga, ¿por qué los están desatando? Pero Jesús ya les había dado la clave o lo que iban a responder. Él les dijo: si les preguntan por qué lo desatan, ustedes díganles: el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Y dice que ellos respondieron eso: bueno, lo estamos desatando porque el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Cuando ellos dijeron esas palabras, los hombres dejaron que desataran el burrito y que se lo llevaran. Ellos no preguntaron: ¿cuál Señor? ¿Y cuándo lo devolverá? ¿Y para qué lo quiere? ¿Para qué lo necesita? Bastó con que ellos dijeran: el Señor lo necesita, para que les permitieran usarlo. Entonces, en esta acción podemos, hermanos, nosotros descubrir el señorío que Dios tiene sobre todo lo creado. Todo le pertenece a Él. Y como bien lo dice el profeta en el Antiguo Testamento, dice Dios hablando a través del profeta, que Él no tiene necesidad de nada. Y luego dice: y si tuviera necesidad, yo no te lo pediría a ti, porque míos son los montes, mía es la tierra, mío es todo el ganado que hay sobre la tierra. Es así de simple. Cuando Dios necesita algo, simplemente va y lo toma porque Él lo necesita y porque es de Él. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos prestado, comenzando por la vida, por el aire, por el agua, y todo lo que nosotros decimos que es nuestra propiedad, o que aún decimos: me lo gané con mi trabajo, en realidad le pertenece a Dios. Nos lo ha prestado porque Él es bueno, no es egoísta. Pero eso sí, hay momentos cuando Él necesita las cosas, y cuando las necesita simplemente las pide. Pero vea cuán bueno es Dios, que lo que Él necesita lo toma porque lo necesita. Pero como le dijo a ellos: y luego lo devolverá. O sea, si el Señor nos ha prestado las cosas, realmente cuando Él nos las pide, lo que nosotros estamos haciendo es devolvérselo. Pero Él dice que no, que nos lo va a devolver pronto a nosotros. Hay momentos, hermanos, en que la obra de Dios necesita diversos elementos. No es Dios quien lo necesita, porque ya le dije el pasaje del Antiguo Testamento que dice que Él no necesita nada porque es el dueño de todo. Lo que necesita, algunos elementos, algunas cosas, es la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se desarrolla en la tierra. Entonces, ponga por ejemplo la iglesia, que para tomar un ejemplo nuestro, ¿no? La iglesia, para desarrollar su tarea, necesita varias cosas. Necesita una infraestructura, necesita tierra, necesita edificios, necesita pagar la energía, debemos pagar los impuestos. Con cierta frecuencia hay personas que me preguntan: mire, ¿y la iglesia paga IVA? Por supuesto que sí. O sea, por ser iglesia, hay gente que quizás así se imagina, ¿verdad?, que estamos exentos de pago de IVA. No, no es así.
Entonces, o impuestos a la importación, o sea, cada vez que importamos algo como equipo de radio, de televisión, hay que pagar los impuestos. Bueno, y aunque le parezca increíble, cuando hay desastres en el país, huracanes, terremotos, a veces las iglesias, sobre todo de los Estados Unidos, pero algunas veces también ha sido de México, envían ayuda humanitaria. Y algunas de estas iglesias no tienen con quién conectar. Algunas son de nuestra misión, pero otras no. Me recuerdo cuando fue el huracán Mitch en 1998, si no estoy mal, noviembre. Me recuerdo bien porque estábamos a unos días del evento en los estadios, ¿no? Entonces, recuerdo que eran unas iglesias estadounidenses que enviaban un container, un furgón, como le llamamos, donde traían medicina, equipo médico y algún equipo educativo. Venían ciertos muebles, pero todos eran de uso médico, canapés y otras mesas y muebles que utilizan los médicos. Todo era usado, pero entonces ellos lo recogieron y ya lo querían enviar a El Salvador porque sabían la situación de tragedia que aquí se vivía, pero ellos no tenían con quién hacer la contraparte. Entonces, no sé, realmente ya no lo recuerdo, pero de alguna manera ellos confiaron en el IN y dijeron, bueno, enviémoselo al IN y que ellos se encarguen de distribuirlo. Entonces se comunicaron y así fue, enviaron el container muy, muy rápido. O sea, todavía estaba ese tema de la tragedia, algo así muy rápido, una cosa de 2, a lo sumo 3 días. Ahora, lo que le quiero decir es que cuando el container llega, no viene la notificación, ¿no?, de aduanas, que ahí está un container a nombre de Misión Cristiana del IN. Y ahí decía, es tanto de impuestos. Ahorita no me recuerdo, pero era una cantidad considerable que teníamos que pagar de impuestos. Entonces, fuimos y platicamos y le dijimos, mire, pero de esto que viene aquí nada es nuevo. Todo es usado, todo es equipo médico, todo es ayuda humanitaria. Y es más, no le va a quedar a la iglesia, porque no lo envían a la iglesia. O sea, le envían a la iglesia para que la iglesia lo distribuya. Y nosotros lo que vamos a hacer es distribuir. O sea, ¿y la iglesia para qué quiere aspirinas o medicamentos? Si la iglesia no toma medicina, es la gente la que la necesita. Nosotros lo vamos a distribuir. Bueno, lo que le quiero decir es que argumentamos todo y no, tuvimos que pagar. Y como le digo, fue una cantidad considerable, no me acuerdo ya, pero ahí en contabilidad lo tienen que tener los hermanos. Entonces, yo decía, bueno, qué contradictorio, o sea, porque el gobierno en esa época estaba en colapso, ellos no podían atender todas las necesidades que habían. Entonces, y la iglesia iba a ayudar a cubrir esas necesidades, y por ayudar nos cobran. Por eso fue que, bueno, terminó el periodo de ese presidente y venía el otro. Si usted tiene buena memoria sabrá quién es el otro. Entonces, pero cuando él era candidato, en una ocasión él me pidió hablar conmigo, siempre con la misma historia, ¿verdad? Quiero conocer cuáles son las necesidades de la iglesia evangélica. Entonces, y como eso era frecuente, era reciente, entonces yo le dije, vaya, mire, una necesidad es esta. Y le conté, se dio esta situación. Y la gente allá quiere ayudar, nosotros queremos ayudar. Ustedes como gobierno estaban trabados, o sea, no podían darle cobertura médica a toda la gente necesitada. Y era equipo médico, era medicina la que venía. Y venían algunos cuadernos, libros, me recuerdo, para niños educativos. Y nos cobran, le dije yo, por ayudar a la gente. O sea, por ayudarles a ustedes a hacer su trabajo, que ustedes deberían hacerlo, nos cobran todavía. Entonces le dije, esa es una necesidad, que nos dejen ayudar sin necesidad de pagar impuestos. Y él me dijo, mire, tiene razón, me dijo, pero lo que ocurre, me dice, y yo le dije más, yo no creo, le dije, que Cáritas, que es la organización
humanitaria de la Iglesia Católica. Yo no creo, le dije, que ustedes le cobren impuestos a Cáritas por toda la ayuda que ellos reciben, ayuda humanitaria, que son toneladas, ¿verdad? O sea, nosotros un container nos habían enviado. Ellos reciben cantidades y cantidades. Y me dijo, no, me dijo, tiene razón, o sea, ellos no pagan. Pero hay una diferencia, me dijo, que la Iglesia Católica, me dice, habla con una voz. Cuando la Iglesia Católica habla con nosotros, me dice, sabemos que estamos hablando con la Iglesia Católica, pero cuando queremos hablar con la Iglesia Evangélica, ¿con quién hablamos?, me dijo. Y recuerdo perfectamente las palabras que utilizó. Me dijo, cuando la Iglesia Católica habla con nosotros es univocal, me dijo. Pero cuando habla la Iglesia Evangélica, no sabemos con quién estamos hablando. Entonces yo dije, bueno, él desde su perspectiva, que no era creyente, ni lo es todavía, yo dije, tiene razón. O sea, porque no comprende. Y nosotros que entendemos a la Iglesia Evangélica, yo le diría, hermanos, ¿quién representa a la Iglesia Evangélica? Póngase usted que le dijeran, vaya, mire, usted que es creyente y que conoce, vaya y hable con la Iglesia Evangélica. ¿Con quién hablaría usted? O sea, sabemos que no hay, hermanos, una entidad que diga, aquí estamos representados todas las iglesias evangélicas. Una cosa muy difícil. Tenía una razón. Bueno, pero todo esto, hermanos, se lo estoy contando porque le decía que la obra de Dios necesita cosas como eso, por ejemplo, pagar impuestos. No estamos exonerados, no nos regalan la energía. No crea que las multimillonarias empresas telefónicas, como es iglesia, démosle servicio telefónico gratuito. ¿Qué, hermano? Nada. Entonces, ante esas necesidades es donde nosotros debemos recordar que las cosas no dependen de nosotros, sino que dependen que tenemos un Salvador que es Señor de los cielos y de la tierra. Y que cuando algo se necesita, simplemente es de decir, el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Todo lo que nosotros podamos darle al Señor, Él nos lo va a devolver. Porque eso es lo que Él dice: hijo, en este momento necesito tu tiempo, necesito tu vida, necesito tu voz, tu garganta, tus pies, tus manos. Cualquier cosa nos puede pedir Él, o todo nos puede pedir, pero Él nos dirá: lo devolveré enseguida. Y cuando nos lo devuelve mejor que como nosotros se lo dimos. Entonces, esto, hermanos, es lo que nos hace confiar que lo que su obra necesita, Él lo dará, lo que sea. Pero aquí viene el punto: lo que sea que Él necesite para sus propósitos. Porque hay gente que dirá: mire, es que yo pido para la obra de Dios y Dios no me da. No me da lo que yo pido. Lo que ocurre es que en el fondo usted no está pidiendo para la obra de Dios, usted está pidiendo para su deseo. Y ese deseo, yo sé que está relacionado con la obra de Dios, está relacionado con hacer la obra de Cristo. Pero es diferente que usted tenga un deseo que es suyo a que usted haga algo porque es el deseo del Señor. Esa es la clave. Y ahí es donde muchas personas se confunden. Porque yo le digo, uno puede pedir o ir a traer
como hicieron los discípulos. O sea, ellos llegaron así, a desamarrar el burrito porque yo me lo llevo. Y dijeron, oye, ¿y qué hacen? ¿Por qué lo desatan? El Señor lo necesita. Pero ahí era cierto que el Señor lo necesitaba y pronto lo devolverá. Ah, bueno, entonces está bien, llévenselo. Cuando verdaderamente es del Señor, es simplemente de decir, el Señor lo necesita y las puertas se abrirán. El Señor lo necesita y las cosas ocurrirán. El Señor necesita esto. Pero repito, la clave es que de verdad es Él quien lo necesita, no nosotros. Hace ya varios años, hermanos, y se los conté, pero como hace años se los vuelvo a contar. Un hermano de Colombia, creo que era, que me escribió y me dijo que Dios le había dado una gran visión y que dentro de esa gran visión es que él tenía que comprar una cantidad de tierra, pero enorme, porque Dios le había dicho que tenía que construir un local para 200,000 personas. O sea, un local para iglesia para 200,000 personas. Yo creo que sería algo así como el doble del Maracaná. No sé cuánta gente cabe ahí, pero algo así como el doble sería. ¿Y cuántos millones cuesta eso? O sea, cuando él me dijo eso, yo dije, este está loco. O sea, pero él no estaba pidiendo nada, sino que solo me estaba contando. Él ni la tierra tenía. Obviamente, eso fue hace años y no ha pasado nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el deseo de Él. Es el deseo de Él. O sea, Él es el que quiere tener un local de 200,000 personas. No es que el Señor lo necesite. O sea, yo no digo que Dios no pueda desear eso o que se haga eso. El punto es que hay que asegurarse que es Él el que lo necesita. O sea, porque cuando se necesita y necesita el Maracaná, es simplemente de llegar y decirles, oiga, el Señor necesita este estadio, así que pronto lo devolverá. Le decía, ¿cómo no, Señor? Aquí están las llaves, con mucho gusto que lo use el Señor. Pero tiene que ser de verdad el Señor. Ahora, si es un fulano porque quiere tener la iglesia más grandotota y decir, tengo la iglesia más grande del mundo, ese es otro asunto ya. Bueno, ahí quizás me fui a algo muy grande, ¿no? Pero pueden ser, hermanos, las cosas más sencillas. Las cosas más sencillas. Que la persona dice, mire, yo quiero que me dé trabajo, por ejemplo. Pero ¿usted lo desea o el Señor le ha dicho? Pero la confianza que tenemos que tener es que cuando es el Señor, es simplemente eso, el Señor lo necesita. Y aunque parezca absurdo, porque dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Porque el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Ah, bueno, está bien, eso parece absurdo. ¿Por qué se lleva el carro? Porque el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Ah, vaya, tome, le doy $10, échele gasolina. Es absurdo, o sea, eso no ocurre a una persona desconocida porque nunca habían visto a esos discípulos. Pero así es cuando funciona, porque Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Bueno, traen el burrito y dice el 7, versículo 7, le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos, porque como nadie había montado ese burrito antes, no tenía silla de montar. Le pusieron sus mantos los discípulos para que el Señor se sentara ahí. Y Jesús se montó. Y vea, aunque nadie había montado el burrito, no se puso burro, porque el Señor se montara en él. Porque la reacción del animal, usted sabe, es o sea, el animal tiene que ser domesticado, tiende a rechazar la carga. Pero este burrito no fue burrito, sino que
aceptó, no hubo problemas. Y entonces cuando comienza el ingreso a Jerusalén, pues dice el versículo 8, muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros ramas que habían cortado en los campos, y todos los que iban delante con los que iban detrás gritaban, Hosana. Hosana es una expresión hebrea que lo que significa es sálvanos. Otros lo traducen como sálvanos ya. Es una frase que se desprende, una expresión que se desprende de un salmo, el Salmo 118, si no estoy mal. No me crea mucho, pero creo que es el 118. Entonces, al decirle Hosana, lo que le estaban diciendo es sálvanos ya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y mire esto, versículo 10, bendito el reino venidero de nuestro padre David. O sea, esa es una clara expresión de reconocimiento que Jesús es el Mesías, porque están reconociéndolo como hijo de David y como el reino del padre David, que viene el reino venidero. Para ellos, para la gente, que era que Jesús viene a reinar. Él está entrando como rey. Y la otra expresión es al final del versículo 10, Hosana en las alturas. O sea, otra vez el Hosana, sálvanos hoy, pero dice en las alturas, como diciendo esa salvación es algo que se invoca, que viene de arriba. Fíjense, muchos toman Hosana como expresión de adoración, y no es expresión de adoración, es expresión de petición, es una súplica. Sálvanos. Hoy la gente lo ha convertido en adoración, precisamente a partir de este pasaje. Pero ellos lo que estaban haciendo era pidiendo, suplicando que le salvara. ¿Y que le salvara de qué? O sea, es que si él era el rey, y así lo están recibiendo como rey, así lo están anunciando, así lo ven ellos. Y obviamente Jesús era el rey, pero que en este momento no venía a reinar, venía con otra misión. Entonces, si es que era eso, hermanos, era la entrada a la ciudad capital del nuevo rey, así lo veían ellos. O sea, para ellos era la toma del poder. Jerusalén era el centro del poder político y religioso también. Ahora que Jesús viene, para ellos es eso. Llegó la hora de reinar, y por eso todas las referencias son davídicas. Bendito el venidero, el reino venidero de nuestro padre David. Pero ¿quién es la gente que dice eso? Es la gente que viene con Jesús. En ninguno de los evangelios hay evidencias que la gente de Jerusalén haya salido a recibir a Jesús. Al contrario, lo que los otros evangelios dicen, que cuando estos galileos, porque todos estos son campesinos que vienen con el otro campesino Jesús, y que vienen entrando, y ellos son los que vienen gritando, y cuando los ven entrar, los otros evangelios dicen que la gente de Jerusalén, los que vivían, dijeron, hermano, ¿y qué es ese relajo? ¿Y quién es ese? Ni sabían quién era. Y otro respondía, ese es Jesús, el profeta de Nazaret, de allá, de la región perdida de Galilea, el profeta de los campesinos, de la gente pobre, de la gente ignorante. Eso era. Entonces, ellos son los que vienen cantando, pero la gente de Jerusalén es totalmente indiferente a eso. Por eso, vea esto, hay quienes dicen, esta gente que aquí le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, 5 días después van a estar gritando, crucifícale. Eso no es cierto. No es la misma gente.
Esta gente que dice bendito el que viene en el nombre del Señor son los galileos. Los que van a gritar crucifícale es la gente de Jerusalén. Para entonces los galileos, la mayoría de ellos se habían regresado a Galilea. ¿Por qué se regresan? Porque mire lo que dice el versículo 11. Jesús entró en Jerusalén, pero note, todo, hermanos, ha venido aquí como en una solemnidad en aumento. Ha venido preparándose la entrada, el pollino, las ramas, los mantos, los cantos, las invocaciones a salvación, que el rey viene porque va a tomar el poder, ya llega a Jerusalén, ahora sí se sentará en el trono como rey. Pero cuando ya llega a Jerusalén, que es como el momento cumbre, ahora lo coronamos rey. ¿Qué ocurre cuando llega a Jerusalén? Dice el 11, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. ¿Entiende? Ahí hay algo raro, ¿verdad? Porque como le digo, era algo que venía en ascenso. La historia del pollino, que lo encuentran, el Señor lo necesita, dejan que se lleven el pollino, comienza el desfile y la gente va cantando y cantando y dice, hoy sí va a tomar el poder. Y cuando llega finalmente al templo y la gente dice, hoy sí, hoy se va a coronar, Jesús ve alrededor, vámonos pues, y se va. Eso es lo que dice ahí. Fue al templo y después de observarlo todo, como ya era tarde, digo, señores, vámonos ya es muy tarde, a Betania. O sea, de regreso por el mismo camino que habían entrado, y se va con los 12 a dormir. Y eso lo va a hacer todas las noches de esa semana que él va a estar en Jerusalén. Todas las noches él va a dormir a Betania, excepto la última, porque es cuando ya lo captura. Pero entonces, como que era, hermanos, una gran fiesta que se viene preparando, y en el momento culminante en que se va a coronar rey, y es tarde, vámonos a dormir. Y fíjese, es tan evidente la caída de esa emoción, que por eso es que cuando Mateo y Lucas redactan su evangelio y llegan a este punto, como Jesús llega a nada, llega, dice, a observarlo todo y se va. No dijo ni una palabra. Entonces, resultaba como lo que le he dicho, ¿no? Como hacer una gran expectación para que él diga, vámonos a dormir. Mateo y Lucas vieron eso. Entonces lo que ellos hicieron es que unieron el relato, que para Marcos no fue ese día, fue el día siguiente, que es la purificación del templo. Entonces, para que Jesús no llegue a hacer nada, Mateo y Lucas lo que hacen es que lo unen el relato y ponen ese día la expulsión de los mercaderes del templo, y que después de eso se va. O sea, para que Jesús no llegue a hacer nada. Pero Marcos, que es el primer evangelio en ser escrito, el más cercano a los hechos, la purificación del templo lo ubica al día siguiente. Es decir, ese día no pasó nada. Y ahí viene la gran pregunta, ¿por qué no pasó nada? Uno puede preguntar, entonces, ¿era que Jesús no era el rey? Ya le dije que sí lo era. Entonces, ¿qué es lo que falló? ¿Qué es lo que faltó? Es que la gente lo rechazó. No lo recibieron. No lo recibieron. Eso es lo que faltó. Que la gente de Jerusalén saliera al encuentro y dijeron, finalmente
el Salvador, sálvanos ya, o sea, Hosana. No, no, eran solo los campesinos que venían con él desde Galilea los que hicieron el alboroto. Pero en Jerusalén, como ellos decían, ¿y quién es ese? Ni sabían quién era. Algunos habían oído algo y decían, ha de ser Jesús, el de Nazaret. Por eso yo he dicho otras veces que, como Jesús lo dijo, según los otros evangelios, antes de entrar, él dijo: Jerusalén, si al menos supieras lo que este día tiene que ver con tu salvación. O sea, aunque sea este día, entendieras y supieras lo que aquí está ocurriendo. Y no lo entendieron. Si lo hubieran entendido y lo hubieran recibido, hace 2000 años, hermanos, hubiera iniciado el milenio. Y hace 1000 hubiera terminado ya estaríamos en la eternidad. Pero como lo rechazaron, entonces eso decepcionó a muchos galileos, porque para ellos era la toma del poder. Y Jesús solo llega, ve el templo, ya es tarde, dijo: vámonos a dormir. ¿Qué? A dormir, pero si es la toma del poder. Y Jesús lleva por allá con la almohada. Se dieron cuenta que no, Jesús no era lo que ellos imaginaron. Y por eso es que cuando ya llega el fin de la semana, cuando él es capturado, ya no hay quien lo defienda, ya no hay quien grite por él. Y toda Jerusalén, que era manipulada por la jerarquía religiosa, gritan a una voz: crucifícalo. Y así es como el Hijo de Dios ofreció su sacrificio, y por ese sacrificio hoy nosotros tenemos perdón de pecados. Ahora termino solo explicándole por qué yo le dije hace unos minutos que yo no entiendo por qué le llaman la entrada triunfal. O sea, ¿cuál es el triunfo? Está bien entrar a Jerusalén, porque Jesús entró a Jerusalén, pero no es un recibimiento de él como rey. Es el rechazo del rey. Entonces, ¿eso qué tiene de triunfal? Es simplemente Jesús llegando a Jerusalén y siendo rechazado como Mesías. Y ese rechazo que hicieron de él hace 2000 años es un rechazo que se repite todavía el día de hoy. Cada vez que una persona escucha el mensaje del evangelio, se les presenta a Jesús y vuelven a rechazarlo. Ahora lo rechazan porque les gusta el pecado, porque tienen a sus amigotes que no quieren dejar, porque tienen el alcohol, porque tienen la mujer del prójimo, porque los narizazos de coca no los dejan tranquilos. Pero no seas tú otro que se sume a ese rechazo de Jesús. Recíbelo ahora como tu Salvador. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos, amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si este es su caso y usted ahora reconoce la necesidad que tiene de recibir al Hijo de Dios, quiero invitarle para que no deje pasar este momento y pueda usted venir y creer en Jesús. No lo rechace como Jerusalén, que fue indiferente, fueron fríos ante la llegada del Señor. Pero si usted quiere ser diferente y recibirle a Él con sinceridad, yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que necesita recibir al buen Salvador, y vamos a orar por usted. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con estas personas que están acá
y pueda usted recibir al Señor. Ore con nosotros. Padre, te damos gracias por las personas que están aquí al frente, como también aquellos que a través de televisión o la radio están abriendo sus corazones para recibirte a ti. Padre, te rogamos que el poder de tu sangre pueda borrar sus pecados, transformarles. Reconocemos que no hay maldad o pecado que la sangre de tu Hijo Jesucristo no pueda borrar. Gracias porque tú limpias el alma que ha pecado para dejarle más blanco que la nieve. Te rogamos por aquellos que se reconcilian, restáurales espiritualmente para que nunca vayan a apartarse de ti. Y ayúdanos, Señor, a todos para que sepamos que el universo es tuyo y que todo lo que tu obra necesita, simplemente debemos tomar cuando tú lo necesitas, porque pronto lo devolverás. Ayúdanos a vivir y que nos podamos mover en esa fe. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.